Hola chicos, buenas tardes. Bueno, como ven acá en el título, sí, eh, este video, sí, como les comentaba, la cuestión de la guerra con el Brasil es muchísimo contenido, sí, es tanto contenido que lo vamos a tener que dividir en dos partes, sí. Esta es la primera parte, sí, guerra civil en el interior y guerra con el Brasil, primera parte, sí, y lo vamos a ir separando, ¿sí? Por años, ¿sí? 1825, 1826 y 1827, ¿sí? Ahora, ¿por qué, por qué decimos, por qué no estudiamos directamente la guerra con el Brasil? ¿Sí? Porque sería un error, sería como ver el proceso histórico, o los procesos históricos, mejor dicho, con un solo ojo, ¿sí? O tapándonos un ojo. Eh, para entender cómo se desarrolla la guerra con el Brasil, tenemos que entender cómo se desarrolla la guerra civil en el interior. ¿Sí? Entonces nos habíamos quedado a fines de 1824, ¿sí? Con la convocatoria del Congreso General, ¿sí? La ley fundamental y eh, en primer lugar, siempre recuerden que porque acá lo que se ve a primera vista es que no está Misiones. Sí, Misiones, sí, está ocupada, en realidad en parte está ocupada por parte del Paraguay y por parte del Brasil. Sí, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, este conflicto va a tener que ver, o sea, las consecuencias de este conflicto lo vamos a retomar en la época de Rosas y básicamente este conflicto sirve en la época de Rosas, en la guerra de la Triple Alianza, que ya es 1870, eh, si recuerdo bien, 1870, 71. Sí, o sea, tiene no implicaciones pero influye, sí, influye en gran parte del siglo XIX. Entonces, eh, habíamos dejado habíamos dejado, perdón, al Congreso General, sí, ubicado acá en Buenos Aires, sí, la provincia, la banda oriental, sí, perdón, la banda oriental o la provincia cisplatina, que es el nombre que le dan los portugueses y después los brasileros, sí, ocupada, sí, entonces, justamente, bueno, 1828 no le presten atención porque no viene al caso, pero porque en realidad se refiere a la segunda parte del video. Eh, Esto en 1825 todavía es la provincia cisplatina, ¿sí? Eh, el Congreso General acá en Buenos Aires, ¿sí? En Azul, ¿sí? Se reúne en noviembre de 1824, hace la ley fundamental, ¿sí? Recuerden que una de las razones por las que se reúne el Congreso General es por las tensiones con el Imperio de Brasil,
¿sí? Y porque ocupan misiones, ¿sí? A ver, como repito, Misiones ya estaba ocupada en parte por Paraguay, en parte por el Imperio de Brasil, y están ocupando la banda oriental, ¿sí? Que está acá nomás, ¿sí? Entonces, eh, en 1825, sí, hay todo un proceso, una movilización, mejor dicho, ¿sí? En abril de 1825, que es la Cruzada Libertadora, ¿sí? La Cruzada Libertadora es la expedición de los 33 orientales, ¿sí? Los llamados 33 orientales, ¿sí? O sea, los 33 eh, jefes militares de la banda oriental, sí, que a pesar de llamarse los 33 orientales, no todos eran orientales, o sea, no todos venían de la banda oriental. Había había mucha gente que había nacido en las Provincias Unidas, así como después de la guerra vamos a ver que hay mucha gente, ¿sí? Muchos jefes militares, incluso eh, antiguos directores, como, sí, incluso antiguos directores que habían sido orientales y como después del resultado de la guerra terminan interviniendo en lo que va a ser la futura historia uruguaya, no en la historia de las Provincias Unidas, ¿sí? Eh, entonces, bueno, en 1825, ¿sí? Los 33 orientales justamente cruzan, ¿sí? Desde Buenos Aires, ¿sí? Hay un cruce desde Buenos Aires hasta, en realidad esto porque cruzan desde San Isidro, hay un cruce desde Buenos Aires hasta la banda oriental, ¿sí? Y la liberan, ¿sí? O sea, los 33 orientales, ¿sí? Son muy conocidos eh, por, por ser grandes, grandes jefes militares. Si en inferioridad de condiciones liberan la banda oriental momentáneamente y en 1825, ¿sí? Eh, declaran, ¿sí? Declaran que la banda oriental, ¿sí? Primero declaran la independencia de la banda oriental del Imperio del Brasil y en segundo lugar declaran que la banda oriental pertenece a a las Provincias Unidas. O sea, que la banda oriental elige unirse como una provincia más a las Provincias Unidas. Ahora, a todo esto, obviamente, el Imperio de Brasil no está obviamente está muy disgustado con esto y protesta con Manuel García. Manuel García va a ser el embajador, ¿sí? Es el embajador de las Provincias Unidas eh, en, en el Imperio del Brasil, ¿sí? Durante estos años, ¿sí? Recuerden que acá estamos en 1825, ¿sí? Y Manuel García lo que le va a decir es, miren, nosotros no teníamos nada que ver, esto es un grupo de orientales que sale de acá, nosotros somos neutrales de todo, nosotros no tuvimos nada que ver. Cuando la realidad es que las Provincias Unidas eh, les dan armas y suministros, ¿sí? O sea, las Provincias Unidas soportan económicamente, ¿sí? La liberación de la banda oriental,
¿sí? De la invasión brasilera. Y es la primera vez, como les decía en el video anterior, o sea, cuando por Artigas, por prioridades inmediatas, o sea, la pelea contra las realistas, bueno, nunca se interesaban en liberar la banda oriental antes. Ahora no se manda ejército de las Provincias Unidas, pero se ayuda, se, se soporta a la expedición de los 33 orientales. Eh, bueno, Manuel García no es creído, sí, menos cuando en el 25 de octubre, sí, de 1825, eh, se em, el Congreso reconoce a la Banda Oriental como una provincia más. ¿Sí? Este reconocimiento que implica implica justamente que la Banda Oriental ya no es un territorio invadido, una parte que era del antiguo virreinato y que ya no es parte de las Provincias Unidas, sino que si invaden la provincia oriental nos están invadiendo a nosotros. Significa eso, o sea, la victoria de los 33 orientales eh, en octubre de 1825 eh, es, eh, es festejada en las calles de Buenos Aires, ¿sí? Con lo que, o sea, es festejada públicamente, el pueblo sale a festejar que los 33 orientales hayan vencido, o sea, eso da una pauta del conocimiento popular que había acerca de este tema. ¿Sí? No era, por más de lo que diga, lo que haya dicho Manuel García, o sea, si la gente sale a festejar es por algo, la gente sale a festejar porque el siguiente paso lógico era que la banda oriental se uniera a las Provincias Unidas. ¿Sí? Entonces, recapitulemos. 1825, los 33 orientales liberan la banda oriental y la suman a las Provincias Unidas. Por lo tanto, en diciembre de ese año, Pedro I, ¿sí? El primer emperador de Brasil, que si recordamos el video pasado había sido el antiguo príncipe de Portugal, ¿sí? Que se rebela contra su padre, eh, bloquea justamente, primero declara la guerra, sí, se declara la guerra el 10 de diciembre de 1825 y inmediatamente se bloquea el puerto de Buenos Aires, sí, justamente es en realidad el bloqueo está un poco más lejano, sí, aproximadamente por acá. Pero justamente, sí, y recordemos que bloquear el puerto de Buenos Aires es estrangular la economía de todas las Provincias Unidas. Porque si bien de este lado está el puerto de Valparaíso, sí, en la República de Chile, sí, que Chile es esta franja, sí, que vemos de este lado, sí, solamente, no es, incluso ocupa parte del final de la Patagonia, sí. Eh, Chile no, perdón, por más que las provincias como San Juan o Mendoza, las provincias cercanas a Chile, La Rioja, sí, las provincias limítrofes, sí, sobre todo las provincias, sobre todo Cuyo, San Juan y Mendoza, que son cercanas al puerto de Valparaíso, que están aproximadamente en la misma zona, pueden comerciar por el Pacífico,
no pueden abastecer y no tienen el comercio que tiene Puerto Buenos Aires. Entonces, cualquier bloqueo de Puerto de Buenos Aires, sí, como va a ser el bloqueo realista, sí, al principio de la guerra de la independencia, este bloqueo en la guerra contra el Brasil, los bloqueos en la época de Ross, todos los bloqueos al puerto de Buenos Aires del siglo XIX estrangulan la economía de las Provincias Unidas, ¿sí? O sea, no hay más dinero para solventar, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos, sí? Es- o sea, a fines de 1825 estamos en guerra, ¿sí? Eh, ¿Por qué tenemos dos, dos tipos de mapas, ¿sí? O sea, tenemos el mismo mapa tres veces y tenemos el mapa de la guerra con el Brasil, ¿sí? De la campaña terrestre y de la campaña naval, ¿sí? De las batallas terrestres y de las batallas navales. Tenemos el mismo mapa tres veces porque justamente la clase que estamos viendo y lo que está pasando en este momento es una guerra civil en el interior y una guerra con el Brasil. Entonces es un conflicto interno y es un conflicto externo. Si no, por más que el Congreso del 24, ¿sí? El Congreso General llame a la unidad de todas las provincias eh, en el interior están luchando. Y encima de eso a las Provincias Unidas se les declara la guerra. O sea, si las Provincias Unidas soportan a los 33, o sea, como digo, financian a los 33 orientales y eh, como consecuencia tienen una declaración de guerra del emperador expansionista de Brasil, Pedro I. Entonces, eh, es una batalla, son dos guerras, mejor dicho. Son dos guerras, son dos campañas separadas, ¿sí? Que el Congreso va a tener que, que afrontar. Una pública, ¿sí? La guerra pública es la guerra contra el Brasil, ¿sí? Que es la guerra que se les decía a las provincias, ¿sí? Esta guerra. La guerra contra el Brasil es la guerra que se les decía a las provincias. Ten- Justamente tenemos que reclutar hombres, tenemos que ayudar a la provincia hermana, la banda oriental. Esta provincia que aparte ahora elige ser parte de las Provincias Unidas, una provincia que incluso había intentado declarar la independencia en 1816 en Tucumán. O sea, es una provincia que está muy cercana a, a las Provincias Unidas, ¿sí? No es como ahora que es otra nación, es algo súper externo. Es un territorio muy cercano, por eso también se salta a la guerra decididamente, a, a defender la provincia, porque es como es como una invasión, sobre todo cuando la banda oriental justamente decide ser parte de las Provincias Unidas eh, y se declara la guerra a las Provincias Unidas. Brasil declara la guerra a todas las provincias. Eh, bueno, como digo, el Congreso General lo que va a decir es, sí, tenemos que unirnos contra la guerra del Brasil, pero mientras tanto va a haber una guerra civil, ¿sí? Ahora, el Congreso General, ¿sí? Eh, Podemos pensar que por tensiones internas, por diseño
intencionado de Rivadavia, que todavía no es presidente, tenía menos diputados federales, por lo tanto es de una tendencia unitaria, ¿sí? Eh, pero más de un... Recordemos que los unitarios querían un justamente unitario de unidad, de unificación, ¿sí? De unificar, querían unificar el país, querían organizar el país. Pero querían organizar el país de tal modo que las provincias no tengan gobierno, ¿sí? Los gobernadores iban a ser mandados desde Buenos Aires. Eh, los federales querían provincias que elijan su propio gobierno y que elijan sumarse a la unión de las provincias unidas, justamente. Eh, el, el ideal federal del siglo XIX es un ideal confederado, si queremos, o sea que va a ser, es algo muy similar a lo que pasa en Estados Unidos en el siglo XIX también, ¿sí? Esto de que surge un nuevo estado, surge una nueva provincia y elige sumarse, ¿sí? Eh, Elige sumarse al nuevo país, ¿sí? A medida que el país se va agrandando. Eh, bueno, entonces, esto en 1825, ¿sí? Justamente en 1825, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es el bloqueo, ¿sí? En realidad, principios de 1826, porque dijimos que el bloqueo es el 21 de diciembre. Sí, la declaración de guerra, perdón, es el 10 de diciembre de 1825, el bloqueo es el 21 de diciembre de 1825 y en 1826, sí, 1826 ya con el bloqueo eh, establecido, sí, en 1826 eh, para decidir liderar, mejor dicho, una guerra, ¿sí? No se pueden tener muchos jefes en distintas regiones, ¿sí? Yo no puedo decidir, yo no puedo ser el Congreso General y esperar que Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, todos me manden gente que va a tardar meses en llegar para decir, bueno, vamos a hacer esto mañana en una expedición militar. Una guerra se decide en días, ¿sí? Muchas veces. En perseguir o no al enemigo después de una victoria, ¿sí? En qué decisiones tomar después de una derrota. Entonces, hay una necesidad práctica de descentralizar. Esa necesidad práctica de descentralizar es la que va a usar Rivadavia para hacer la ley de presidencia, ¿sí? En realidad va a ser dos leyes. Va a ser la ley de presidencia en febrero de 1826, ¿sí? 8 de febrero de 1826, y lo vamos a tener, vamos a ponerlo en negro, ¿sí? El 8 de febrero de 1826 a Rivadavia como presidente, ¿sí? De las Provincias Unidas. Y a la vez, ¿sí? Lo que se va a decidir
En marzo, ¿sí? Al muy poco tiempo después, el 7 de marzo, es la ley de capitalización, ¿sí? Que justamente, a ver, cualquier nueva nación necesita una capital. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que generalmente se quiere poner la capital en Buenos Aires. Si los unitarios quieren la capital en Buenos Aires, y Buenos Aires es la mayor fuente de riqueza del Estado, de las Provincias Unidas en este caso. Eh, entonces, ya hay un conflicto entre el nuevo Estado que está surgiendo y la provincia de Buenos Aires. La ley de capitalización directamente elimina la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso está en 1828 en Buenos Aires, porque justamente en 1826 la provincia de 1826 a 1827-28, sí, la provincia de Buenos Aires deja de existir. Al, al 28, sí, pero bueno, esto por un lado, por el lado externo, digamos, ¿no? Por el lado interno, vamos a volver un poco a 1825, ¿sí? 1825. En 1825, como dije, el interior sigue peleándose, ¿sí? Todavía no estamos en guerra con Brasil. En 1825, ¿sí? La, la guerra estalla justamente en el 10 de diciembre, ¿sí? El 10 de diciembre, el 10 de diciembre, guerra, ¿sí? El 10 de diciembre estalla la guerra, o sea, se es declarada la guerra eh, a las Provincias Unidas. Ahora, mientras tanto, las provincias están en la guerra civil entre unitarios y federales, ¿sí? Que vamos a empezar a ver, ¿sí? O sea, que en realidad es el nacimiento de dos figuras históricas muy grandes, ¿sí? Que en principio van a ser el general unitario Lamadrid, ¿sí? Y el general, ¿sí? Caudillo, pero era, o sea, tenía, se manejaba dentro del marco legal. Todavía no es gobernador de La Rioja, pero se manejaba dentro del marco legal de La Rioja, ¿sí? Si quieren diganle caudillo, pero vamos a establecerlo como un líder militar. eh, el federal Quiroga, ¿sí? Facundo Quiroga. Entonces, en julio de 1825, ¿sí? O sea, 1825 va a ser eh, la
el año donde justamente donde los unitarios van a ocupar las provincias del interior, sí, por la fuerza. Y el Congreso no va a protestar porque el Congreso es de mayoría unitaria, sí, todavía no está comandado por Rivadavia, pero no va a protestar porque en 1825, sí, antes de la guerra, el Congreso es de mayoría unitaria. Entonces, lo primero que va a pasar de 1800 en julio de 1825, sí, a ver, tenemos La Rioja, que es federal, sí, que es justamente la provincia de Quiroga. Ahora, a ver, quiero que quede claro una cosa, los nombres, sí, no es importante, lo importante es que entiendan que hay un conflicto de los dos lados, sí, que no es que pasó la guerra de Brasil y, o sea, no es que dijeron, bueno, esperen, dejemos de pelearnos entre nosotros y vamos a pelear todos juntos contra Brasil. Eso no pasó, sí. En julio de 1825, sí, eh, Gutiérrez, sí, derroca al gobernador de Catamarca, al gobernador Figueroa, al gobernador federal de Catamarca, sí, y Catamarca se transforma, perdón, Catamarca se transforma en una provincia unitaria, sí. Mientras tanto, San Juan y Mendoza, sí, ambas provincias unitarias van a tener rebeliones federales que van a ser sofocadas, esto en septiembre de 1825. Sí. Y en 1825, al final de 1825, justamente, va a aparecer la Madrid. Sí, va a aparecer la Madrid. ¿Por qué? Porque está buscando hombres para la guerra. Bueno, nos acaban de declarar la guerra. Necesitamos hombres de todas las provincias. Ahora, la Madrid comunitario que es, primero va a querer arreglar la situación de las provincias federales. Va a querer una situación estable, unitaria en todas las provincias antes de pelear contra el Brasil. Sí, o sea, desde ambos lados hay una insensatez muy grande, sí, porque hay un poder enorme que es el imperio del Brasil, con una economía fuerte, con un poder militar fuerte, porque tuvo que pelear una guerra de independencia muy breve, ¿sí? Y nosotros estamos con el puerto bloqueado desde fin de año de 1825, ¿sí? Y no... O sea, por más de que sobreviviera alguna de las provincias, ¿sí? El expansionismo de Pedro I, o sea, si la guerra de Brasil no se gana, Brasil nos pasa por, o sea, nos pasa, Brasil derrota a las Provincias Unidas, las pasa por arriba, ¿sí? No hay, no hay alternativa, ¿sí? La prioridad absoluta debería haber sido la guerra contra el Brasil, más allá de conservar el territorio de Misiones o de la banda oriental, por una cuestión de supervivencia de las propias provincias,
¿sí? A pesar de La Rioja, o sea, a pesar de las provincias del interior, que están casi del otro lado, o sea, que están casi en el, están más cerca de Chile que de Brasil. Eh, entonces, aparece la Madrid, y la Madrid no tiene mejor idea que derrocar al gobernador federal de Tucumán, ¿sí? A Javier López, ¿sí? Y colocar un gobernador unitario en Tucumán. ¿Sí? Esto va a pasar en 1825. A fin de año nos declaran la guerra. ¿Sí? Y recuerden que Facundo Quiroga es de La Rioja, ¿sí? Entonces, a fin de año de 1825 tenemos estas provincias, ¿sí? Las azules en control unitario, ¿sí? Las rojas en control federal, ¿sí? Hay provincias que no están marcadas, que ya las vamos a cubrir. Y una guerra con Brasil, ¿sí? Con este bloqueo, ¿sí? Vamos a ponerlo otro color. Con, perdón, con este bloqueo, ¿sí? Comienza 1826, ¿sí? El bloqueo sigue. Y Rivadavia asume como presidente de las Provincias Unidas, ¿sí? Y se elimina la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Se elimina la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si... Ahí está. Sí, la provincia de Buenos Aires ya no existe más. Existe la capital. Entonces, acá, en este momento, sí, a partir de marzo de 1826, sí, vamos a también copiar los... cómo está a comienzos de 1826, sí. La situación, sí, en Tucumán, en Catamarca y en San Juan y Mendoza, sí, provincias unitarias. Y provincias federales, La Rioja. Sí, esto es comienzos de 1826. Tenemos las provincias en azul, que son provincias unitarias, la provincia en rojo, que es La Rioja, la provincia de Quiroga, sí, eh, en, que es la provincia federal, y la guerra contra el Brasil, sí. El, el 8 de febrero Rivadavia asume como presidente de las Provincias Unidas y el 7 de marzo se elimina la provincia de Buenos Aires. Sí. Este mapa tiene los límites actuales, no se confundan, ¿sí? Los límites de las Provincias Unidas
son los que están marcados, ¿sí? Este territorio hacia abajo es un territorio de los pueblos originarios. Entonces, vamos a ocuparnos de la guerra en el interior primero y después vamos a ver la guerra con el Brasil, que la guerra con el Brasil es es gran parte del contenido, pero es es más fácil de explicar teniendo en cuenta lo que pasa en el interior. ¿Sí? En 1826 Figueroa se escapa, ¿sí? Y se va a La Rioja, ¿sí? Figueroa, recordemos que es el gobernador derrocado federal de Catamarca, ¿sí? Quiroga le da tropas y pertrechos, retoma el poder brevemente, eh, pero al final lo pierde, ¿sí? En realidad intenta retomar Tucumán más que Catamarca. Intenta retomar Tucumán para después retomar Catamarca, lo y toma momentáneamente Tucumán y después lo pierde. A ver, entonces la la gran disputa acá va a ser, por un lado, sí, en 1826, no, por un lado, entre Rivadavia y la Madrid, sí, los dos unitarios, el presidente y el general, sí, y por otro lado, va a ser entre Quiroga, sí, Facundo Quiroga. El problema acá es que ya no deja de ser una cuestión de solamente de la Madrid. Si Rivadavia como presidente va a llamar a la unidad, o como lo mismo que hacía el Congreso, va a llamar a la unidad de todas las provincias para defender la banda oriental, o sea, para defender algo que ya era nuestro, o sea, que voluntariamente se une a nuestro territorio, sí, para defender al invasor brasilero y a la vez clandestinamente, sí, entre comillas, porque obviamente las noticias corren, eh, va a estar peleando la guerra civil. Eh, entonces Rivadavia va a estar peleando dos guerras, una contra un enemigo real y muy peligroso, y otra guerras civiles que todavía no se habían solucionado, ¿sí? Eh, como digo, ambos bandos están mm, o tienen una falta de criterio muy grande. Porque no importa quién gane, unitarios o federales, eh, el imperio de Brasil se está expandiendo, ¿sí? Sobre todo con Pedro I. Pedro I había sido príncipe de Portugal. Portugal siempre quiso el cono sur, o sea, el territorio rioplatense. Entonces, en 1826 Rivadavia, ¿sí? Lo que va a hacer es ganarse más aún el odio,
de Quiroga, sí. A ver, Rivadavia y Quiroga son dos hombres muy distintos, ¿sí? Vimos en las reformas rivadavianas que Rivadavia le quita poder a la Iglesia Católica. Quiroga es un hombre muy devoto, ¿sí? Eh, por otro lado, va a haber un conflicto económico en La Rioja que ya vamos a ver. Ahora, si ustedes justamente recuerdan las reformas rivadavianas, ¿sí? Lo que hace Rivadavia es desbandar, o sea, disuelve, excepto por los más jóvenes, ¿no? O los oficiales de mediana categoría, disuelve el ejército independentista. ¿Sí? ¿Por qué? Por, porque la independencia ya está asegurada. Sí, más allá de que sea reconocida, la independencia de España ya está asegurada. Después de la victoria de Ayacucho, ¿sí? La victoria patriota, ¿sí? En Ayacucho, en Perú, ¿sí? En 1821, ya no hay no hay peligros realistas en Hispanoamérica, ¿sí? O en Sudamérica, mejor dicho. Eh, en Sudamérica. Entonces, no hay necesidad de un ejército, eso es lo que argumentaba Rivadavia durante el gobierno de Martín Rodríguez, ¿sí? Recordemos las reformas rivadavianas. Ahora, en 1826, Rivadavia tiene una guerra pública que pelear y una guerra clandestina, ¿sí? La guerra pública es la que dice, en la que dice ser patriota, ¿sí? O tal vez lo era, ¿sí? Una guerra patriótica de, bueno, no, nos están queriendo invadir, nos están queriendo pasar por encima, hay que defender la patria, hay que defender las Provincias Unidas, y una guerra de hay que someter a estos rebeldes, a estos federales rebeldes. Sí, que en realidad lo único que los federales, el punto de los federales es que es tener su propio gobierno, ¿sí? Esa es la, la- lo que está abajo de la lucha, ¿sí? El motivo de la lucha. Eh, pero bueno, no hay ejército, entonces eh, justamente lo que va a hacer Rivadavia es, ¿sí? Primero el Congreso crea nuevamente, crea el ejército argentino. Sí, el ejército argentino había sido creado para la guerra de independencia y después de ser disuelto por Rivadavia, porque, a ver, un ejército no está ahí porque sí, a un ejército hay que pagarle y hay que mantenerlo. Porque como vimos, eh, como vimos en la época colonial, sí, un ejército no produce, un ejército está ahí para pelear. Un ejército no produce su propia comida, no, o sea, en tiempos de paz vos no le pedís al soldado que sea un granjero, le pedís al soldado que se entrene para ser mejor soldado, para cuando venga la guerra. Entonces, por un lado se crea el ejército argentino y por otro lado, sí, en 1826 lo que va a hacer Rivadavia, y esto es Rivadavia solo, sí, es crear el ejército el que se va a llamar el ejército presidencial.
el ejército presidencial que va a ser unitario, ¿sí? Y el ejército presidencial van a ser las tropas que van a luchar del lado unitario, ¿sí? Entonces, tenemos a La Rioja como único, cuando comienza el año de 1826, tenemos a La Rioja como único bastión, ¿sí? Federal, ¿sí? Hasta que Rivadavia hace enojar más de la cuenta a Facundo Quiroga, ¿sí? Facundo Quiroga es un hombre que en La Rioja tiene muchos recursos militares y que sobre todo tiene una gran táctica militar, justamente. Es un hombre que hubiera sido muy capaz en la guerra contra el Brasil, ¿sí? Donde ya vamos a ver que se cometen errores tácticos y de todo tipo. O sea, eh, pero no, es- las Provincias Unidas estaban peleándose entre ellas eh, mientras estaban enfrentando a un invasor, ¿sí? O por lo menos a un imperio expansionista, ¿sí? El imperio de Brasil, a ver, no es que si las Provincias Unidas no hubieran solventado la expedición de los 33 orientales, no hubieran financiado la expedición de los 33 orientales, no Brasil ni iba a decir nada. A ver, Brasil ya había ocupado Misiones, sí, y Pedro I quiere hacer un imperio, o sea, Pedro I pasa de príncipe de Portugal a emperador de Brasil. Eh, el ser un emperador, si recordemos a Napoleón, si los emperadores quieren un imperio es una masa enorme de tierra, por lo general, ¿sí? Entonces, eh, lo que va a hacer Rivadavia, ¿sí? Es, ¿sí? La Rioja, ¿sí? La Rioja se sostiene económicamente con lo que en esta época, ¿sí? Con lo que extrae del cerro de Famatina, ¿sí? Con los minerales que son extraídos del cerro de Famatina, ¿sí? Quiroga está vinculado a es accionista del cerro de Famatina. Rivadavia como presidente centralista, ¿sí? O sea, Rivadavia es una especie de dictador como digo, o sea, no es un presidente, sí, o sea, tiene control, no es un presidente en el concepto que tenemos nosotros ahora de presidente, es un presidente que decide lo que quiere, cuando quiere sobre las provincias. Entonces, porque ese es el poder que le han dado un Congreso justamente con mayoría unitaria. Eh, Rivadavia le va a dar los derechos exclusivos, ¿sí? A otra compañía, ¿sí? O sea, básicamente es en realidad es una movida económica que está destinada perdón, esto que está ocupado por Chile pasa después. Es una movida económica que está destinada a que Quiroga se quede sin recursos, ¿sí?
eh, Rivadavia esperando que La Rioja caiga, así que Quiroga caiga, eh, justamente Rivadavia piensa que su ejército presidencial puede hacer efectiva aparte esta orden, ¿sí? De, eh, bueno, vos toda la vida financiaste toda tu provincia, ¿sí? Y tu ejército riojano con lo extraído del Cerro de Famatina. Ahora yo como presidente, ¿sí? Vos no tenés ningún poder, o sea, yo como presidente de las Provincias Unidas, bueno, digo que no, o sea, vos estás afuera del Cerro de Famatina. Es, sí, y para complicar todavía más las cosas, sí se va a sancionar, sí, la Constitución de 1826. Sí, la Constitución de 1826 es una constitución que justamente le da, que justamente pone en una organización nacional eh, como como las leyes anteriores, ¿no? O sea, absolutamente unitaria. Sí, recordemos ese segundo intento de constitución de las Provincias Unidas. El primero había sido antes de la primera batalla de Cepeda en 1819, también absolutamente unitaria, sí, por el antiguo Congreso Tucumán, que después se traslada a Buenos Aires. Eh, y en 1826 este Congreso General, sí, eh, lo que va a hacer es también una constitución completamente unitaria para respaldar a Rivadavia. Obviamente Quiroga rechaza la constitución, rechaza a Rivadavia, rechaza a todo el mundo. Eh, sí. Y Santiago del Estero y Córdoba, sí, ya tienen suficiente con Rivadavia y sus abusos, sí, y su pensamiento unitario, y dejan de enviar tropas a la guerra del Brasil, sí, o sea, las provincias federales, o sea, lo grave de todo esto, las provincias federales y las provincias militares también, o sea, como están peleando entre ellas, ¿a quién van a mandar para pelear contra Brasil? ¿Sí? La guerra contra Brasil, ¿sí? Esta guerra, ¿sí? Es una guerra que básicamente eh, está es luchada por que es luchada por gente de Buenos Aires y por orientales, por soldados de Buenos Aires y por orientales, por nadie más. El resto de las Provincias Unidas eh, en- estaba ocupado peleándose entre ellas. Entonces, em, se crea el ejército presidencial, ¿sí? Con 2000 mendocinos y 2000 mendocinos y sanjuaninos, ¿sí? Y eh, eh, cuando Quiroga, ¿sí? Se traslada a Tucumán, ¿sí? Para expulsar a los unitarios, ¿sí? Es vencedor, ¿sí? Vence a estos 2000 cuyanos, a estos 2000 sanjuaninos y mendocinos, ¿sí? 2000 hombres que podrían haber ido a pelear contra el Brasil y eh, son, se matan
¿sí? Caen en las Provincias Unidas, ¿sí? Como digo, desde un criterio absolutamente personal, para mí ambos bandos están equivocados, porque cualquier bando vencedor de la guerra civil, en última instancia, eh, no tiene oportunidad contra Brasil, ¿sí? Justamente, eh, no somos parte del Imperio de Brasil por unas circunstancias muy azarosas, ¿sí? Por mucha suerte por mucha suerte, porque como vemos, o sea, no no hay chance de ganar la guerra de esta manera, ¿sí? La guerra contra Brasil. Entonces ahora ni La Rioja ni Catamarca, ¿sí? O sea, después de la victoria de Quiroga, ¿sí? eh, Catamarca se transforma en una provincia federal, ¿sí? Y La Rioja y Catamarca dejan de enviar soldados em, eh, a la al, a la guerra contra Brasil. Y esto se Mendoza también cae, ¿sí? En la guerra civil, ¿sí? Ante los federales, y San Juan decide ponerse del lado de Quiroga. Ahora sigue la Madrid en Tucumán, y se intenta invadir Santiago del Estero, ¿sí? La Madrid intenta invadir al gobernador, o sea, intenta derrocar al mando del ejército, al mando de su ejército unitario, intenta invadir Santiago del Estero, y el gobernador Ibarra de Santiago del Estero le deja tierra arrasada, ¿sí? ¿Qué era la tierra arrasada? Si recordamos la táctica de Belgrano, sí, es quemar todos los cultivos, quemar toda la tierra, dejar inutilizada la tierra y envenenar los pozos de agua y quemar la ciudad, ¿sí? Pero es vencido, ¿sí? Generalmente cuando se enfrentan la Madrid y Quiroga, siempre gana Quiroga. Eh, en realidad no es vencido, sino que llega a Santiago del Estero, llega a la capital a Santiago del Estero, a la ciudad, y no hay nada. Está ahí una semana y vuelve. Em, Catamarca se va a ser una provincia unitaria nuevamente en 1826. Sí, porque Gutiérrez retoma el poder, Gutiérrez unitario. Y en Salta, Arenales, sí, que Arenales es el comandante que es designado primeramente al mando de este ejército republicano de ejército presidencial, no republicano, perdón, el ejército presidencial de Rivadavia, eh, que es el gobernador de Salta, es derrocado. Entonces, Salta también va a estar bajo control federal. Igualmente esto pasa en 1800
27, ¿sí? Ya vamos a poner a Salta en 1827 bajo control federal. Sí, entonces, sí, tenemos a Tucumán y Catamarca unitarias, sí, a Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba federales, y a San Juan y Mendoza federales, sí, sobre todo San Juan, sí, eh, porque San Juan va. A ver, los mendocinos unitarios son derrotados, sí, en 1820, esto sí pasa en 1826, sí, y San Juan y Mendoza van a terminar siendo federales, sí, y por último en 1827, no, a fines de 1826, perdón, sí, sí, ya lo vimos, lo de Catamarca. Entonces tenemos, al principio de 1827 tenemos este mapa, ¿sí? De la guerra civil, ¿sí? Las provincias en rojo, federales, dejan de enviar tropas a la guerra contra el Brasil, y las provincias unitarias están en guerra contra las provincias federales. Ahora, el 8 de febrero de 1827, ¿sí? Justamente, eh, perdón, esto en realidad es a comienzos del 27, Salta es unitaria, ¿sí? Y a principios de febrero, el 8 de febrero del 27, ¿sí? Se convierte en federal, ¿sí? Dejamos a Salta, claro, esta Salta del 26 corresponde que sea unitaria, ¿sí? Que Arenales, el gobernador de Salta, unitario, que es derrocado, eh, justamente era el comandante que había sido designado por Rivadavia para el ejército presidencial. Y por último, sí, la Madrid, sí, invade Santiago del Estero, sí, invade con mercenarios pagados con oro de Buenos Aires, sí, otra vez entre 1200 y 2000 hombres invadiendo Santiago del Estero, mercenarios, sí, que podrían haber estado peleando en la guerra contra el Brasil, o sea, y también de Quiroga entre 1200 y 2000 hombres, sí, un, un promedio de 5000 hombres que se enfrentan en la batalla de Rincón de Valladares,
sí, que termina con Quiroga vencedor en julio de 1827, sí. Entonces termina con Tucumán, sí. Por lo menos vamos a dejarlo acá por el momento siendo eh, federal, sí. Y Mendoza dijimos, sí, que había sido, aunque los mendocinos habían sido derrotados, entonces Mendoza también termina siendo federal, ¿no? Entonces, básicamente hay un cambio, o sea, en 1826 hay una preeminencia, una hegemonía eh, unitaria, y en 1825, perdón, hay una hegemonía unitaria, y a lo largo de 1826 y en 1827 vamos a terminar con eh, un, un mapa casi completamente federal. Sí, se pierden los hombres unitarios de San Luis también en 1826, sí, con lo que San Luis también va a ser federal. Y la única provincia que nos quedaría unitaria en el interior es Catamarca, sí, que eso lo vamos a ver en el próximo video. Ahora, la batalla donde la Madrid es derrotado, sí, la batalla de Valladares, la batalla de Rincón de Valladares, sí, es en donde otra vez Quiroga es vencedores, pasan en julio del 27, el 6 de julio del 27. Y en julio de 1827 Rivadavia va a renunciar, ¿sí? Entonces, ju- junio, sí, junio de 1827, sí, hegemonía federal y renuncia de Rivadavia, sí. Esto pasa en junio de 1827, ¿sí? Ahora, una cosa que tienen que tener muy claro es que, ¿sí? Ambas guerras, vienen de antes, desde antes de 1825 y van a seguir después de 1827, ¿sí? Porque la guerra contra el Brasil ni las guerras civiles en el interior ni la guerra contra el Brasil terminan en 1827 con la renuncia de Rivadavia, sí. Ahora tenemos que ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué fue pasando en todo este proceso